A través de los años, Riley Mackenzie había aprendido cosas interesantes y bastante útiles por lo demás. Robar, pelear, mentir, estafar, ordeñar, hacer macramé, pero tener paciencia, bueno, aún no dominaba por completo esa habilidad. Quizás por eso estaba tan cabreada. Encaramada sobre una viga en el techo, no podía menos que maldecir al trío de estúpidos que discutían acaloradamente en la cabaña. Se habían estado gritando por casi media hora, intentando decidir en cuánto vender el botín que habían robado y cómo dividirían las ganancias una vez que tuviesen el dinero. Riley, entumecida y medio bastante sorda, esperaba que se descuidaran por un momento para arrebatarles el pequeño paquete que reposaba sobre la chimenea, la fuente de todo el embrollo que se desarrollaba en el piso. ¡20%! gritaba el más grande. ¡40! vociferaba el pequeño y flacucho. ¡Es lo justo! ¡Yo fui quien entró a robarlo! ¿Por qué habríamos de darte más, sucia rata tramposa? El acuerdo era 40, 40 y 20 para ti. Terminaba el más gordo. Y así seguían. ¡Ah, diosas! Apiádense de mi cuerpo adolorido, pensaba Riley. De pronto, entre los gritos, se escuchó el fuerte ladrido de un perro. ¿O era un lobo? No importaba. Los tres ladrones se miraron, asustados, silenciosos por primera vez. Bien sabido por todos era el hecho de que los perros salvajes eran enormes y peligrosos. ¿Había uno afuera? Los lobos, aunque escasos, eran igual de temibles. Esta fue la primera página del libro La primera pieza de Nina Rose de la trilogía El Castillo de Cristal. Los invitamos a conocer un poco más de este libro. Shut up and sit down. Lo que parecía ser solo un trabajo más para la joven Riley resultará ser la mayor de las aventuras. Recuperar una mítica reliquia de manos de los rebeldes no solo significará saldar finalmente su deuda con Stinch y obtener su tan anhelada libertad, sino también sobrevivir a la terrible maldición que la consume día a día. Para lograrlo, Riley y su compañera Anuk deberán ocultar sus secretos más preciados y enfrentarse no solo a sus adversarios, sino también a sus nuevos amigos. ¿Serán capaces de traicionarlos y destruir todo por lo que el ejército ha luchado? ¿O podrán dejar todo egoísmo de lado y sacrificar sus vidas para derrotar al Judas? Solo el tiempo lo dirá, pero a Riley no le queda demasiado. Bueno, esta es la sinopsis del libro. Este fue un libro que fue ganador de un Fondar regional y también fue editado por Ediciones Universitarias de Valparaíso. Y como podemos ver, tiene una portada que es maravillosa. Cuando vimos el libro fue como, wow, esto no parece algo hecho acá, en Chile. Parece que fuera un libro extranjero que llegó y de repente, oh, un libro, ¿de quién será? Incluso, claro, uno se confunde también por el nombre de la autora, que uno le hace pensar que, oh, quizás es de otro lugar. Pero no, es de acá, es de Chile y es de Valparaíso, así que es muy, muy bueno que haya logrado tener un diseño tan bonito. Y además, este es un libro que tiene una muy buena calidad, un libro que está muy, muy bien escrito. Si bien hay un detalle con el tema de la editorial, porque la diagramación del libro, el estilo, el formato de los guiones no es el más adecuado para el libro, sacando eso de lado, que es un tema netamente de la editorial y que ya se lo hicimos saber a su autora para que tuviera ojo para las próximas ediciones, la historia sí está súper bien hecha. No, al menos a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y hay un tema con que esta historia es una historia de fantasía, que es de aventuras. No sabría decir en qué tiempo está, si es una fantasía como urbana, con toques medievales, o es solamente una fantasía con un toque medieval, o cuál es el tiempo o época intermedia, como que no me queda demasiado claro según el libro. Tenemos por ejemplo la loba de la que se mencionaba, que es Anuk, que es la mejor amiga de Riley, y ella, la relación que tienen ellas dos es muy de igual a igual, de hermanas. No es como que fuera la mascota, por ejemplo, no. La loba tiene su propia personalidad, tiene su propia historia, su propio pasado, sus propias como heridas, que también Riley comparte por el tema de que ambas han perdido su hogar y su familia. Entonces como que hay una complementariedad entre los dos personajes que es súper potente, y creo que es uno de los elementos como más notorios en el libro. Por eso en la portada vemos que si bien hay una chica, también en la loba está sumamente presente en la portada, porque también así lo está en el libro. Y a mí me encanta que haya animales en las historias, me encanta mucho que se desarrolle una perspectiva desde un animal, porque es otra la forma en que tú narras, es otro el carácter que adquiere el animal por su percepción de animal.
Pero aquí también vemos un tema de que ella tiene otro elemento que es un poder extra. Ella es una criatura que conecta con el fuego. Entonces también vemos una como entidad mítica en este personaje. Bueno, la historia pasa por muchos conflictos, porque primero tenemos la vida de Riley, que es bien complicada, como se veía, ella está acostumbrada a robar, pero también porque ella ha aprendido de lo difícil que le ha tocado salir adelante, como valiéndose de estrategias que quizás no son muy éticas o no son muy adecuadas, pero que es lo que le ha tocado hacer. Y es súper interesante como personaje femenino, que es un personaje que está expuesto a muchas dificultades, pero que a pesar de que está expuesto a estas dificultades, igual encuentra acogida en otras personas que le han ayudado, que son la familia que la acoge, que es muy numerosa, y también hay otro personaje femenino que la acoge a ella, que es casi como una madre, pero más como una amiga. Y entonces ella tiene esta vida con personas que le han ayudado a estar bien para las circunstancias que ella vive, pero ella aún así tiene temas que saldar, tiene una cuenta que saldar de dinero con una persona que es muy poderosa. Entonces tiene que de algún modo encontrar la forma de pagar eso, y así es como que ella decide volverse ladrona. Y ya después, a medida que va avanzando el libro y ella se enfrenta a otro conflicto porque recibe un encargo de otra persona, que claro, al principio le parecía ya, si lo puedo hacer, porque ella se cree muy capaz, después se le va yendo encima y es como que realmente le va afectando más, se tiene que involucrar con otro tipo de personajes que vamos viendo después, que son los rebeldes. Y ahí también está esa lucha por ella de decir, bueno, ellos están confiando en mí y yo de algún modo siento que puedo confiar en ellos. Y ahí está su lucha, porque ella tiene que hacer algo que es malo y traicionarlos. Y está su dilema interno de qué es lo que va a decidir al final. Así que de algún modo, para ser un personaje adolescente, trabaja muy bien el tema por un lado como de la moralidad del rol del ladrón, pero también las emociones y los sentimientos de un adolescente que se está construyendo a sí mismo. Lo mismo con la loba. Así que es un libro como súper lleno de cosas, y los voy a dejar con la Cristi para que les comente un poco más de cómo es la construcción del mundo y el tipo de eventos que van a encontrar. Bueno, una de las cosas novedosas que tiene este libro es que siendo fantasía y siendo un mundo maravilloso, la autora no quiere como bombardearnos con todo ese tipo de información, como con información sobre, no sé, las deidades y todas esas cosas, sino que aparecen de una forma muy como práctica a medida que uno va leyendo. Y sin embargo ella coloca al final de la novela un anexo donde uno puede saber muchas más cosas del mundo. Uno puede saber, por ejemplo, los tipos de magia, los tipos de criaturas, cuáles son como las historias que hay detrás de las deidades, algunas historias que de repente comentan los personajes. Entonces encuentro que eso es muy interesante porque no es una lectura rápida y ágil y no te está como enlenteciendo la acción, metiéndote explicaciones e información, sino que solamente te cuenta lo necesario y uno puede abordar mucho más, entender mucho más si uno lee la parte final. Que realmente, si uno como que está acostumbrado a la historia de fantasía, no necesita estar siempre como consultando, pero sí es un elemento extra que está muy bien puesto aquí y también te abre un poco más de cómo es el mundo que crea Nina Rose. También encontramos en el libro un mapa. Déjenme contarlo. También encontramos en el libro un mapa, que es este. La autora se basó en la geografía chilena, pero de forma invertida. Entonces tenemos un clima desértico en la parte sur y un clima más lluvioso y más frío en la parte norte. Pero sin duda esta es una historia completamente en otro mundo, donde hay reinos, donde hay otro tipo de provincias y donde hay un conflicto muy importante que tiene que ver con que hay un rey que era el rey que gobernaba todo y que básicamente fue asesinado, y ahora hay otro rey, que es el Druidas. Y el Druidas obviamente generó un caos total para todo el reino. Entonces hubo mucha masacre de gente y por eso también Riley perdió a su padre. Y no solamente ella quedó huérfana, sino que hay muchos personajes que perdieron a alguien y que en el fondo tienen estas heridas de lo que pasó cuando vino toda esta revuelta con el Druidas. Y eso es lo que va a conectar también un poco a Riley con los rebeldes, porque ellos también están luchando por una causa, por algo que para ella también tiene cierto sentido. Hay algo aquí que pasó, que fue un conflicto y que tiene que ser resuelto porque lo que está ocurriendo en el mundo es cada vez más caótico, hay como demasiada concentración de poder y avaricia de parte del Druida. Es interesante también que aquí no solamente tenemos humanos, también tenemos elfos, tenemos centauros, tenemos otro tipo de criaturas que van a convivir y que tienen también su propia como percepción del mundo. Por ejemplo, los centauros tienen una forma más como de percepción de la astrología, de lo cósmico, te pueden dar como ciertas, no profecías, pero sí como la idea de que pueden guiar algunas ideas, algunas como situaciones
situaciones que tú vas a tener que vivir después. Entonces a Riley también le sirve mucho cómo tiene que enfrentar esta decisión que tiene que tomar sobre si va realmente a traicionar o no y qué significa para ella hacer eso. Pero sin duda el personaje que se roba todos nuestros corazones es Anu, que es la loba, que es una loba que no es cualquier loba, sino que es una Wolfire, y eso le da una característica que no es común, que no es algo que todo el mundo vea, y sobre todo porque ella puede comunicarse, puede aprender el lenguaje humano. Por mucho tiempo Riley la protege, no quiere que nadie descubra lo que es esta loba, porque sabe que va a estar en peligro, que alguien la puede codiciar. Y ella no quiere que obviamente que su amiga, que su hermana, que le pase algo tan terrible. Sin embargo, ellas tienen una conexión muy importante y se protegen mucho la una a la otra. Y eso es muy hermoso verlo, es algo como demasiado bonito ver que en este libro se potencia mucho la amistad que hay en estos dos personajes. Y por eso yo creo que a mí este libro me gustó mucho y enganché demasiado, sobre todo porque siendo un libro juvenil, los protagonistas como que llegan a tener realmente elementos que te enganchan con la audiencia. Tienes como una chica que es bastante como valiente, se enfrenta a las situaciones, de repente cosas que sabe que van a ser inquietantes, terribles, como de vivirlas, de enfrentarlas, pero igual dice no, ya me atrevo, y lo hace. Y creo que eso es demasiado interesante y engancha, y si los personajes en algún momento sienten admiración por ella, está súper justificado, porque realmente tiene como armas y herramientas que son su propia personalidad, su propia como garra de hacer las cosas. Y lo mismo la loba, entonces que te acompañe con una loba de fuego, es como, es una imagen demasiado poderosa. Así que yo creo que este libro, aparte de que tiene una historia que es entretenida, que es interesante, tiene además personajes que te hacen engancharte muy bien. Nosotras llegamos al libro de Nina Rose porque ella nos invitó a su lanzamiento en la Feria del Libro pasada, la presentación general que hicieron, y ahí la conocimos a ella. De hecho le dedicó el libro a la Cami, y la verdad es que personalmente leer este libro para mí sí coincido con la Cami de que es un poco confuso la diagramación del libro y los guiones que son ocupados o el formato que tiene el libro, pero eso realmente como que pasa a segundo plano cuando empiezas a leerlo. Es un libro que te captura inmediatamente, te metes en este mundo, te metes en el mundo de esta ladrona que es Riley. Anuk, que es su loba, es fantástica, es realmente su compañera, y tú todo el rato quieres estar sabiendo qué es de ella, porque la autora hace cosas tan sutiles como Riley estaba parada y Anuk se acercó y le lamió la mano en señal de cariño, o la loba de repente huele sus lágrimas y va en su ayuda. Entonces todos esos pequeños detalles que la autora le agrega a este personaje, que es igual de importante que la protagonista, hace del libro súper familiar, súper cercano, súper lindo. Lo mismo que conversábamos el otro día con mis compañeras era, ¿qué hace Riley única? Es que ella es una ladrona que quiebra todos los esquemas, que no es la típica damisela en apuros, y que siempre está buscando aventuras o fechorías que cometer, pero todo tiene un fin. Riley es una persona que está luchando constantemente consigo misma, está constantemente enfrentando esas situaciones que en un principio pueden ser un poco caóticas o no correctas, pero finalmente ella como que las asume como tal. Creo que el libro te hace recordar mucho lo que es un RPG. El mapa, los personajes están súper bien definidos, entonces te sientes como inserta en un RPG, es como un viaje que tú estás viviendo con Riley y Anu. Encuentro que este libro está muy bien escrito, no tiene una gran construcción de mundo y creo que no es necesario porque todos sus personajes construyen solos este mundo y lo hacen bastante interesante, así que me gusta. Y ahora vamos a la evaluación de este libro. En mi caso yo le voy a dar 4 gatitos, porque encuentro que está muy bien construido, sus personajes son súper interesantes, la historia es muy divertida y creo que yo en lo personal me conecté mucho con todos los personajes que hacen de esta historia algo muy interesante y con ganas de leer el segundo tomo. Así que Nina Rose, 4 gatitos. Bueno, yo a este libro le doy 4 gatitos también. Encuentro que es un libro que tiene mucho potencial, tiene quizás más potencial que lo que se explotó aquí, y por eso yo creo que va a seguir creciendo, ojalá que siga creciendo, sobre todo las siguientes ediciones. Sí le encuentro como un detalle, que es que si bien los personajes principales son muy importantes, están muy bien desarrollados, que es Riley y es Anu, los otros personajes como que me quedaron un poco al debe, como que sobre todo los personajes que tenían que ver con el campamento. Al final ocurren situaciones que son importantes con ellos. Sentí que quizás les faltó un poco de desarrollo porque todo el tiempo estamos obviamente centrados en Riley y en Anu. Pero eso ya es así como un detalle. Siento que siendo una historia de fantasía, para la gente que recién está leyendo libros, este libro le va a gustar mucho, va a encontrar
encuentra que tiene como muchas ideas interesantes, además que es bastante ágil de leer. Uno al tiro está dentro de la historia, está como los eventos, por ejemplo, emotivos, están bien tocados, no se espera demasiado en eso, sino que siempre está todo bien conectado, bien armado. Sí me hubiese gustado quizás un poco más de limpieza de parte de la editorial, de cómo trabajó el texto y también de cómo lo diagramó, porque este libro parece como un libro, texto más académico y no una novela literaria. Bueno, en mi caso, yo le voy a dar también 4 gatitos a esta historia, porque vemos muchos personajes, vemos también todo un mundo construido con sus reinos, con sus líderes, y hay enfrentamientos, porque se ve como que ya hay enfrentamientos en el reino en el que estamos, pero puede que haya más enfrentamientos con los vecinos también. Y este tema de la rebeldía que tienen algunos personajes, ir en contra del sistema que impuso el Vidas, que es muy terrible y que todos le tienen mucho miedo. Entonces como que están bien explicadas las causas de cada uno de los personajes que están presentes en la historia. A diferencia de lo que piensa un poquito Cristi, siento que para hacer tantos personajes, claro, se indaga en ellos, en algunos no se indaga tanto, pero en otros sí se indaga un poco más. Te vas dando cuenta, por ejemplo, de Ruby, que es la chica que la acoge a ella y que ella tiene todo un pasado también. Se va demostrando de características de ella, el mismo Stinch, si bien es como el malvado, realmente no es el malvado, sino que él también tiene sus razones y tiene su forma de ser y tiene su profundidad. Lo mismo después en el campamento, que vamos viendo diferentes personajes. Por lo mismo siento que hay algo súper bueno en este libro que tiene que ver con las emociones juveniles y con el hecho, por ejemplo, del romance, que también está presente en la historia, pero desde otra perspectiva, porque ella viene a cumplir un rol que ella no está pensando en estas cosas. Ella simplemente tiene que cumplir su misión, hacer como que está haciendo otra misión, y entre medio, claro, le van a pasar cosas con algunas personas. Y hay una conversación muy interesante que ocurre casi al final con un personaje, que eso ya te demuestra como que hay una intención de parte de la autora de que no sea un típico libro de adolescentes confundidos de ¡ay! Me gusta Juanito y me gusta Pepito y me gusta no sé quién más, y no saber un poco hacia dónde va la cosa, sino que ella busca darle como una guía de que los adolescentes puedan decir no, en realidad es importante definir cuáles son tus sentimientos, es importante tener claras las cosas. Me gusta que pase eso y que se potencie eso en la literatura juvenil sobre todo. Bueno, también es muy interesante, por ejemplo, en este libro el tema de las magias, que aparece este nigromante, que ahí ella le genera algo muy terrible. No vamos, no spoiler, pero sale ahí, no, ahí sale. Pero todo sale en la portada. Y claro, ella había aprendido cuando era más pequeña a leer un poco de esta magia que ahí lo llaman Mayena, porque iba a la biblioteca. Una Como biblioteca que le gustaba, clandestina. sí, un clandestina, como que nadie más podía saber, entonces como que ella se informó un poco antes, tenía curiosidad ella misma. Y ya después cuando está en el campamento también encuentra a otro mago, que él también le enseña un poco sobre lo que hace, y él tiene también a un golem. Entonces también vamos viendo como manifestaciones de la magia que creo que son elementos como súper interesantes de la historia. Y ya después, hacia el final, ella se reencuentra con alguien de su pasado y que está muy cambiado porque también siguió un camino de magia que no era como el más adecuado. Entonces como que vemos que para las siguientes partes quizás la magia misma va a tomar mucho más peso. Y al final ella como hace este anexo, tenemos lo que es como el plan de estudio de la magia, que es muy entretenido, es como, oh, yo quiero saber, quiero estudiar magia, como que te dan ganas de decir, ya, yo voy a ser tal mago. Entonces, esta parte es como la parte del manual de rol. Sí, el manual de rol, es muy bacán. Como que dan ganas de que uno quiere jugar después con su ficha y ya yo soy total. Como que en ese lado, en ese sentido, como el tema RPG está súper bien, como que Está bien logrado. No, y la naturalidad en que ella incluye todas estas criaturas es súper rica, como que uno se siente como, oh, sí existe, es real. Por ejemplo, el golem que decía y que siempre estaba afuera en la carpa esperando, o la loba, que se hace muy natural. Yo creo que eso es lo más bacán del libro. Los mismos elfos no es como los elfos del Señor de los Anillos, Sí. que es como los señores elfos, sino que ellos también son como los señores elfos, pero es como son un poco más naturales, como que tienen relaciones más Tienen más espontáneas. sentimientos. Sí. Como que Por eso uno también tiene la duda de si realmente No es son tan medieval o es más actual por la naturalidad con que se comportan todos. Sí. Como que tienen sus propósitos súper nobles, súper épicos, pero son más relajados, más de frente las cosas. Es más real. Sí. socialmente es como que está más avanzado el mundo Claro. en su Claro. forma de relacionarse las personas que en la parte más como tecnológica del mundo, que es todavía medieval. Esa es como la diferencia de lo que tiene este mundo. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar este libro? En el catálogo de ediciones universitarias de Valparaíso, también creo que todavía está en la librería Antártica
Y cuando hay eventos y ferias literarias y está esta editorial, sí tienen el libro en stock, así que también lo pueden buscar ahí. Yo digo que este libro es altamente recomendable para un colegio, para que sea una lectura obligada, porque es súper bueno. También toca un leve tema LGBT muy a la pasada, de una forma positiva, sí. Creo que hay que darle un poquito más Y de tiene- oportunidad a la autora. ¿No? Y tiene una visión del libro que no es solamente local, es un libro que podría haber llegado a Colombia o haber llegado Argentina. a Argentina o a Europa incluso, México. y sería igual de bien recibido. Siento que tiene como mucho potencial Sí, por cómo está armada la historia. Así que, sí. sí, eso. Y en el siguiente capítulo de La Ventana del Sur reseñaremos el libro de Condenados de Belén Cereceda, editado por Triada Ediciones. Las esperamos en el próximo capítulo. Chao. Chao.